Domingo de Resurrección, a pesar de que cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Sin embargo, acogemos el calendario cristiano como una herramienta pedagógica en nuestras vidas que va marcando aquel tiempo paralelo al tiempo, ¿ya? Ese tiempo que es el tiempo de Dios, ese tiempo que es distinto al tiempo comercial, a pesar de que el tiempo comercial también se ha adueñado de ciertas fiestas que pertenecen al cristianismo, al judeocristianismo. Sin embargo, sabemos que cada domingo, al menos en esta iglesia, celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad y el establecimiento del reino de los cielos. Estamos viviendo en ese tiempo en que el reino está presente hasta que el rey venga, ¿ah? Ese rey poderoso, ese rey supremo, que ciertamente no tardará en cumplir con su promesa. Por eso tenemos hoy día una celebración especial. Nos juntamos a desayunar, estuvimos juntos, comimos huevitos de chocolate, ¿ya? La alegría y la dulzura de Cristo, la dulzura del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y siendo así, y habiendo terminado la semana pasada nuestra serie sobre la espera, ¿ya? Y ya a partir de la próxima semana vamos a comenzar una serie en el libro de Éxodo, ¿ya? No es una serie totalmente expositiva, ¿ya? A pesar de que incluso teniendo nuestras predicaciones aquí temáticas, ¿ya? Sobre algunos asuntos en particular, la exposición de la palabra siempre intentamos hacerla lo más expositiva posible, ¿ya? Dentro de las características de cada predicador. Cuando nos acompaña Jano, nos va a acompañar predicando también en la siguiente serie. Eh, pero vamos a tener esta exposición en el libro de Éxodo, ¿ya? Entonces vamos a tomar el Éxodo en algunos trechos bastante extensos, vamos a tener lecturas de la palabra bien extensas, pero es para poder caminar en lo que Dios va revelando de sí mismo en el libro de el Éxodo. Así es que, como hoy día tenemos esta especial de Pascua, yo quiero invitarlos a reflexionar sobre la resurrección. Y para eso vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 7, el libro de Hechos, escrito ahí por Lucas. Hechos, capítulo 7, versículos 44 hasta el versículo 60, desde el 44 hasta el final, incluso el 8.1, ¿ya? El 8.1 porque la verdad es que termina ahí. Digamos, en el texto en griego termina en el 8.1. La palabra del Señor entonces, en Hechos capítulo 7 del 44 hasta el capítulo 8, versículo 1. Dice así: Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron, nuestros padres, perdón, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta el día de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto, se entristecieron profundamente, se sintieron, perdón, profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.
y mientras apedraban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Palabra del Señor. Dentro del contexto del libro de Hechos, si nosotros leemos el capítulo completo, el capítulo 7 completo, nosotros estamos frente a uno de las predicaciones, de los sermones más grandes del Nuevo Testamento, ¿ya? Tenemos nosotros allí un par de capítulos antes, el de Pedro, el día en que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, celebración que en el calendario cristiano está 40 días a partir del día de hoy, ¿cierto? Que es 40 días después de la resurrección, el Pentecostés. Ahora, lo interesante es que en este capítulo, en el capítulo 7 del libro de Hechos, es dentro de este mismo libro el capítulo más largo. Si se fijaron allí, nosotros llegamos hasta el versículo 60, ¿ya? Y en el caso de Lucas es interesante porque no lo suele hacer, excepto en el Evangelio, donde también hay un capítulo muy, muy extenso. Y en este caso, lo que trata dentro de ese capítulo, en el capítulo 7 del libro de Hechos, Esteban plantea a la gente con la que él estaba en ese lugar, les plantea justamente todos los motivos por los cuales los judíos rechazaron a Jesús, los confronta, ¿ya? Él está allí con el concilio y confronta a las personas diciéndoles justamente aquello que el concilio no quería escuchar, ¿ya? Y ahí está Esteban en ese lugar. Ahora, es interesante notar cómo Lucas revela justamente la razón principal eh, que Esteban presenta es el hecho de que estaban actuando exactamente igual como habían actuado sus padres antiguamente, ¿ya? Cómo habían actuado en la historia del pueblo de Israel, todos aquellos que estuvieron antes que las personas que recibieron a Jesús, que estaban en el momento en que Jesús había nacido. Y eso es interesante porque Esteban les muestra cómo habían rechazado todo aquello que Dios había hecho a favor del pueblo, para revelarse al pueblo, para ir revelándose al pueblo de manera constante, de manera progresiva. ¿Y cómo reaccionaban ellos? Con rebeldía. Siempre fueron rebeldes y de corazón endurecido, ¿ya? Fueron siempre personas que no bajaron la cabeza, de ahí entonces la expresión de duros de cerviz, ¿cierto? Nunca agacharon el moño, siempre fueron orgullosos, ¿sí? A pesar de todo el despliegue de poder que el Señor había hecho constantemente, el pueblo siempre mantuvo una actitud de rebeldía, ¿ah? Y a su vez de rechazo por todo lo que Dios hacía. Entonces no era sorpresa, para nada, ¿ya? De que nuevamente el pueblo de Dios, ante la llegada del Mesías, con todas las señales, con todos los cumplimientos de los mismos profetas que tanto le gustaba citar, por ejemplo, a los fariseos, esa misma situación, ese mismo pueblo ahora rechazaba o actuaba con la misma actitud, actuaba con rebeldía, actuaba con incredulidad frente a lo que sus propios ojos estaban viendo, que era el cumplimiento de todas las promesas. Estaban allí. No es en vano, por ejemplo, que el propio evangelista nos muestra la historia de Nicodemo, cómo Nicodemo percibe que efectivamente está frente al Mesías. ¿Mm? Sin embargo, Nicodemo tenía por detrás todo un aparataje político, de importancia de su nombre, una relevancia de la cual no estaba dispuesto a soltar, ¿ya? Y es muy interesante ver entonces cómo Esteban, que no tenía absolutamente nada que perder, pero sí mucho que ganar, enfrenta justamente a estos hombres que, y de la manera en que lo hace, diciéndoles justamente que ellos estaban actuando exactamente igual que sus antepasados, y esos fueron los motivos por los cuales Dios constantemente castigó a su pueblo. O sea, de una u otra forma también estaba diciendo: ahora los van a castigar a ustedes, porque han sido contumaces, porque han sido rebeldes a la voz del Señor. Si nosotros revisamos el capítulo 7, Esteban comienza justamente con Abraham, parte con la promesa hecha a Abraham y todo lo que Dios hizo con y por Abraham, para luego pasar por José. Es muy interesante la secuencia que menciona Esteban. No nos vamos a detener en aquello, vamos a
ir a los versículos que leímos, del 44 en adelante, pero pasa por José, luego sigue con Moisés, haciendo una secuencia, ¿cierto?, de la historia de la redención, para luego hablarnos de Josué, primero es por José, ya, José, ya no Josué, José, ahí entonces Moisés, Josué, David y Salomón. Ya esa es la secuencia que sigue Esteban en su predicación. Ahora, lo que me llama la atención acá es que Esteban muestra muy claramente cómo nada de lo que Dios había hecho había servido en el pasado, por un lado, y ahora tampoco, porque habían rechazado a Jesús. ¿Ya? Al Mesías esperado lo habían también rechazado. Entonces, ni el mensaje, ni los milagros, ni los portentos que Dios hizo en el pasado, como dije recién, habían hecho algún tipo de eco en el corazón de estas personas. Y lo mismo había pasado con Jesús. A pesar de que el mensaje de Jesús, ellos lo habían escuchado, lo habían oído. De hecho, condenaron muchos de los mensajes de Jesús, criticaron muchas de las enseñanzas de Jesús. Y a su vez, los milagros evidentes que ellos mismos vieron, los entregaron en manos de la brujería y de Satanás. No nos olvidemos cuando dicen, este en el nombre de su padre Satán, hace los milagros que hace. De esa manera, entonces, Esteban les está recordando todo eso en el sermón que da, en la predicación que da, ¿ya? Y obviamente le está diciendo a estas personas que estaban frente al concilio en ese momento, que ahora con Jesús también hacen exactamente lo mismo, ¿cierto? Fueron desobedientes, fueron rebeldes a su voz, lo persiguieron y le dieron muerte, mataron a Jesús. Ustedes han matado al Cristo, ustedes han matado al Mesías, ¿ya? Y obviamente de allí en adelante comienza toda una revuelta, por lo que acabamos de leer, que termina con la muerte de Esteban. Sin embargo, vamos a concentrarnos de nuevo en el versículo 44 en adelante, porque desde el versículo 44 de Hechos capítulo 7, nosotros tenemos acá una especie de resumen de todo el discurso que Esteban había dado. ¿Ya? Eso es común dentro de la retórica con la que se anunciaban los mensajes en aquel tiempo. Vemos algo similar en la predicación de Pedro, ¿ya? De una manera más tal vez extensa, pero acá Esteban aprovecha este mensaje que le había dado, mostrando en la historia de Israel cómo habían rechazado constantemente a Dios mismo, y entonces él hace una especie de resumen en esos versículos y coloca como una especie de hilo conductor dentro de este resumen el tabernáculo. Fíjense lo que dice el versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto tal como le había ordenado que lo hiciera aquel, hablando de Dios, que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. El tabernáculo del que está hablando Esteban acá, ¿cierto? Es aquella tienda, esa tienda que se colocaba y que era el lugar que Dios había ordenado hacer para él habitar y poder estar en contacto, poder manifestarse en aquel lugar. Era allí donde descendía la columna de humo, humo y fuego, y se manifestaba Dios en ese lugar. Entonces el tabernáculo, haciendo aquí una breve una reseña de lo que es el tabernáculo estaba dividido internamente en tres partes, ¿ya? Y la parte central, que era el lugar santísimo, ese era el lugar en donde estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto nosotros teníamos la ley de Moisés, ¿cierto? Teníamos una maná que había caído del cielo y estaba la vara de Aarón que había florecido. Esas eran las cosas que estaban en ese lugar. Y es muy, muy, muy interesante porque estas cosas estaban allí, como muy bien dice el propio Moisés en Deuteronomio, al final de Deuteronomio, poco antes de su muerte, donde dice que todas estas cosas están allí junto con la ley, ahí están las copias de la ley, como testimonio en contra del pueblo, por la idolatría y la dureza del corazón del pueblo. Fíjense dónde nos traslada Moisés, ¿ya? A esa situación. Entonces, en este lugar santísimo, dentro del tabernáculo, como decía, entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿ya? Y en esa celebración, ¿ya? Que em, era el día de la expiación, el Yom Kippur, el famoso Yom Kippur, que se celebra hasta el día de hoy, ¿ya? El judaísmo lo celebra hasta el día de hoy sin derramamiento de sangre en el templo porque ya no hay templo.
¿ya? Pero la fiesta la siguen celebrando. El sumo sacerdote entonces entraba una vez al año hasta ese lugar para poder entonces derramar la sangre de un animal como expiación por los pecados del pueblo de Israel. Ya, esa era una actividad que hacía una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, este tabernáculo del que está hablando Esteban nos está recordando, o está recordando particularmente al concilio que estaba allí, al famoso Sanedrín que estaba en ese lugar reunido, de que la presencia de Dios, o que Dios quiso siempre manifestar su presencia en medio de su pueblo. Y a pesar de eso, el pueblo le rechazaba. Lo interesante es que ese tabernáculo también trae a la mente, inmediatamente a la mente de los judíos que estaban en ese lugar, que a donde el tabernáculo iba, el pueblo seguía. Él era el rey. ¿Ya? De hecho, en Josué, por ejemplo, el tabernáculo era puesto al frente de batalla. ¿Ya? Y al ser puesto en el frente de batalla, ellos decían, aquí está nuestro rey, este es nuestro rey. Él es el que va al frente. ¿Ya? Como todo buen rey de esa época, que era el primero en estar adelante, enfrentando a los enemigos, ¿quién estaba en ese lugar? El tabernáculo. Nosotros estamos en el nombre de el Señor. ¿Ya? Esta es nuestra bandera, nuestro Jehová Nisi. Ahí está, Él es el que va adelante de nosotros. Y en el tiempo de los jueces, haciendo un poco la lógica que hizo Esteban acá, de recordar de atrás hacia adelante, en el tiempo de los jueces, nosotros vemos esta situación en que los filisteos toman posesión del tabernáculo y se lo llevan, y el tabernáculo no regresa hasta David, ¿ya? Hasta los tiempos de David. Entonces el salto que hace Esteban desde Josué, cuando yo les decía adelante que, digamos, la narrativa que nos cuenta, nos habla de Josué, después se pega un salto hasta David, tiene que ver con eso. Él está narrando la historia del tabernáculo, de la presencia de Dios. ¿Ya? Haciendo ciertamente un paralelo con Cristo, que era Dios mismo manifestado en gloria. ¿Ya? De hecho, el que mejor explica eso es justamente el Evangelio, cuando dice que Dios hizo su tabernáculo en medio de nosotros. ¿Ya? Hablando de Jesús. Esteban tiene todas estas ideas y las está mostrando, las está colocando como argumento. Entonces, los filisteos se llevaron el tabernáculo y David lo trae de vuelta. ¿Ya? Nosotros vemos ahí toda la historia de la alegría, la fiesta que se celebró cuando el tabernáculo regresó a Jerusalén. Ahora, Esteban después nos cuenta, nos habla, ahí en los versículos que nosotros leímos, la historia de cómo David probablemente se cuestiona, ¿cierto? ¿Ah? Me imagino yo esta escena, David saliendo a una especie de balcón en el palacio, y después de toda esta fiesta, después de toda esta celebración, sintiendo probablemente la alegría, el gozo, ¿ya? El orgullo en buen sentido, digamos decir, lo hicimos, ¿ya? Y mira por la ventana y ve el tabernáculo, ahí está el tabernáculo. Pero inmediatamente se pregunta y dice, yo estoy en un templo, o sea, yo estoy en un palacio, y el rey de reyes está en una carpa. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer David? Construir un templo, ¿sí? Ahí es donde aparece Natán y le dice a David, lo siento, mi amigo, tus manos están llenas de sangre, tú has matado gente, ¿sí? Tú mataste a Urías, tomaste su mujer, el Señor no te va a permitir hacerlo a ti, pero se lo va a permitir a tu hijo. Pero tú tienes que preparar todo, tienes que dejar todas las cosas listas para que tu hijo pueda hacer la obra de este templo, ¿cierto? Le deja esta función, digamos, Dios, en la voz del profeta, le deja esta función a Salomón. Y ahí entonces Esteban es interesante porque cita a Isaías. Fíjense que por lo menos aquí en esta versión que tengo yo acá, aparece como aparte, de hecho aparece en mayúsculas la cita, ¿ya? Dice, está citando al profeta Isaías, donde dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que creó todas estas cosas? Entonces ahí cita a Isaías justamente mostrando eh, cómo Dios le vuelve a decir al pueblo. Esta cita está allí hablando de la reconstrucción del templo. Imagínense, piensen conmigo en esto, sigamos la lógica de esto. Dios se manifiesta al pueblo, se entrega visiblemente al pueblo a través del tabernáculo y la columna de humo y de fuego que descendía cuando Moisés conversaba con él. En David
El tabernáculo estaba en la ciudad de Jerusalén, y en Salomón se construye el templo donde estaba ahí dentro también el lugar santísimo del templo, lo mismo que había en el tabernáculo. Sin embargo, Dios confronta a su pueblo, después de que esto había sido destruido, confronta al pueblo en la reconstrucción y les dice, ¿de verdad ustedes van a ser tan porfiados de construir de nuevo un templo? Fue cedido para manifestar la gloria de Dios, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo mismo cita Pablo más adelante, ¿ya? Y ojo aquí, Esteban viene a ser como una especie de maestro de teología de Pablo. Saulo estaba allí. Y si ustedes miran el mensaje que él da en el Areópago, por ejemplo, hay cosas que dijo Esteban, ¿ya? Es un muy buen profesor de teología, Esteban, ¿ya? En la teología teórico y práctica, de manera inmediata, en ese mismo lugar. Pero fíjense cómo al citar a Isaías, está justamente diciéndole al pueblo que todas las formas en las cuales Dios se reveló al pueblo, incluida la ley y el templo, que era lo más preciado para los judíos de ese tiempo. ¿Ya? La ley y el templo. Y la circuncisión, ciertamente. Y de hecho, habla un poquito más abajo de la circuncisión. Son tres elementos que Esteban toca. ¿Ya? En buen chileno diríamos, son tres elementos donde Esteban le toca la oreja a los judíos. Los incomoda, los confronta, que era con el templo, que era con la ley y era con la circuncisión. Allí les dice, ni con todo eso, ni con cada una de estas cosas, ustedes lograron percibir de que todas esas cosas apuntaban hacia el justo, hacia Cristo. ¿Ya? Y lo dice allí en el versículo, eh, lo perdí acá. Dice aquí en el versículo 52, ¿ya? Dice, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Ya está hablando de los profetas, pero ciertamente está hablando de todo el sistema religioso. Porque los profetas, ¿qué hacían? Hablaban justamente de estas cosas. Los profetas hablaban de la ley e interpretaban la ley de la manera correcta, no como lo hacían los fariseos en ese momento, ni los saduceos, ni tampoco los esenios, que eran los tres grupos religiosos mayoritarios de ese tiempo, junto con los celotes, que eran otros que también tenían una mirada más política de este asunto. ¿Ya? Entonces nosotros vemos acá cómo eh, Esteban hace todo este recorrido para poder justamente decir, ese Jesucristo, el justo, fíjense el nombre que le da uno de los nombres de Dios a Cristo. Y ustedes mataron al justo, el concilio mandó a matar a aquel que se había revelado en la ley, en los profetas y en el pacto de Dios reflejado en la circuncisión. Entonces, claro, aquí nosotros vemos cómo Esteban termina su discurso con tres acusaciones. Fíjense que hace tres acusaciones y están ahí desde el versículo 51 en adelante. La primera acusación que les dice, que les hace, les dice obstinados, obstinados o duros de cerviz, o de otra manera dicho, tercos, cabezas duras. De hecho, son palabras similares a las que el Cristo mismo le dice a Pablo cuando se manifiesta el camino a Damasco. Deja de dar, deja de darte cabezazos contra el muro, ¿ya? En palabras sencillas, ¿sí? Eh, soy yo, yo soy el Cristo al que tú persigues. ¿Mm? Son las mismas palabras, duro de cabeza. ¿Por qué tienes que ser tan cabeza dura? ¿Por qué no lo entienden? Eso es lo que Esteban le dice ahí a la gente, ¿ya? Porque frente a la verdad, eso es una característica del que es terco. Puede estar frente a la verdad y no cambia. Está frente a la verdad y se mantiene en su tosudez. A pesar de, no cambia. Esa es lo que más representa una persona terca, obstinada. Y eso es lo que le dice Esteban al concilio. Ustedes son unos tercos frente a la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y ustedes mataron a la verdad. Eso es lo que Esteban les está diciendo. Segunda cosa que les dice, incircuncisos de corazón. Ahí toca otro punto delicado para los judíos. ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal del pacto, pero ese pacto era un pacto de fe. No era un pacto en la circuncisión. La circuncisión era una señal de la fe.
Así como el bautismo hoy es una señal de la fe, una señal del pacto de Dios. Entonces, ¿qué les dice ellos? Pueden estar circuncidados por fuera, pero ustedes por dentro no han sido circuncidados. Entonces, a final de cuentas, con todo el sistema religioso, son tan o más paganos que los paganos, porque teniendo la verdad la rechazaron. Son palabras duras de Esteban, ¿ya? Palabras muy duras de Esteban. Y lo otro, y aquí ya fue la gota que rebalsa el vaso, dice: ustedes resisten al Espíritu Santo como siempre lo han hecho. La obra del Espíritu Santo había venido durante toda la historia manifestándose a su pueblo Israel. Era el Espíritu Santo el que levantaba la voz de los profetas. Era el Espíritu Santo el que convencía a los reyes, como David cuando es confrontado por Natán. Es el Espíritu Santo el que obró durante toda la historia de Israel. Y sin embargo, Israel rechazó a aquel que les prometió enviar a cada uno de ellos, no solamente a los profetas y al rey y al sacerdote, sino que a cada uno le prometió la venida del Espíritu Santo. Y es lo que había pasado en el libro de Hechos capítulo 3, el día de Pentecostés. Esa noticia se conoció en todos los lugares. No fue algo aislado. Esa noticia rápidamente se expandió. Y ellos ciertamente querían refrenar todas estas cosas. Es muy interesante porque pensando en cómo Esteban está hablando acá, lo que él está comentando con todo este recorrido por la historia, ciertamente hacen eco en las palabras de Esteban, las palabras de Jesús y la parábola que Jesús contó sobre este hombre rico que se va de viaje y deja su tierra en manos de inquilinos. Y cuando el Señor regresa para poder buscar el fruto de ese trabajo, de esa tierra, manda un mensajero. ¿Se acuerdan de la parábola? Manda un mensajero y matan al mensajero. Luego el Señor manda nuevamente un mensajero. Lo matan de nuevo. Ahí está la historia de matar a los profetas. De hecho, lo dice Esteban allí. Y al final dice que este dueño de este terreno manda a su propio hijo. ¿Y qué hacen ellos? Cuando Esteban les está diciendo esto, porque les dice allí, ellos, sus padres, y ustedes están actuando igual que ellos, estoy leyendo ahí en el versículo 52, les hace la pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a todos, ellos mataron a los que antes, perdón, habían anunciado la venida del justo. ¿A quién de los profetas ustedes no mataron? Eso es lo que Esteban les está diciendo. Ustedes están actuando igual. El pueblo sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho desde que Jehová Dios, se reveló a Abraham. Que tanto les gusta citar a Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de nuestros padres, Moisés, la ley, han hecho exactamente lo mismo toda la historia y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Por esa razón el Señor ha prometido, porque en esa parábola dice que el Señor les quita la tierra y la entrega, en este caso, a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles sí se van a convertir. Se amplía el pueblo de Dios. Con la venida de Cristo, del Mesías, se amplía el pueblo de Dios. El judío no es judío por la circuncisión. El judío o el hijo de Israel, el israelita, como lo dice muy bien el apóstol Pablo, no es el de la circuncisión, sino que es el israelita de la circuncisión del corazón. El que ha sido circuncidado en su corazón, ese es israelita. Lo que nos alcanza también a nosotros hoy. No necesitamos ser judíos sefardíes para ser parte del pueblo de Israel. Es el corazón el que tiene que ser circuncidado para poder entrar dentro del pacto. Entonces, fíjense, con todo esto, era muy difícil que no se enojaran en el concilio. Era muy difícil de que no se llenaran de odio. Y eso es lo interesante que cita Lucas acá. Fíjense que en el versículo 54 dice: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Aquí yo creo que cierta, o la gran mayoría de las traducciones son muy benevolentes con lo que ocurrió realmente en el corazón de estas personas. Porque la idea acá es que efectivamente se llenaron de odio, odiaron a Esteban. Y es importante destacar eso, porque la propia ley hablaba sobre el odio. La ley manifestaba que no podían ellos odiar, y si llegaban a tener rabia, como bien lo dijo Jesús,
eh, no podemos nosotros dejar que la rabia se apodere de nosotros. Ellos se llenaron de rabia y es muy, 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 muy importante porque esa rabia, esa ira que ellos sienten, es la que lleva a cabo todo el desenlace de la historia. Se llenaron de rabia, se sintieron ofendidos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente les estaba diciendo, ustedes perdieron el reino de los cielos. El reino de Dios les fue arrebatado. Ahora ya no van a ser ustedes los que van a ser convertidos, sino que se van a convertir también los gentiles. Eso generó constantemente una... y desde los tiempos de Jesús, no nos olvidemos de que los fariseos lo que más criticaron del mensaje de Jesucristo era de que este mensaje de salvación haya llegado a los samaritanos, por ejemplo, y luego después a los gentiles en general. Entonces, fíjense, es muy interesante cómo la palabra también nos muestra acá un contraste, ¿ya? Un poco antes del tema del contraste de estas dos cosas, crujía los dientes, ¿ya? Él crujía los dientes contra él. La expresión habla sobre este rechinar de dientes, pero al mismo tiempo es la actitud corpórea completa, ¿ya? De no solamente rechinar los dientes, porque eso podría ser incluso medio que ocultado, ¿ya? O sea, nosotros podemos sentir mucha rabia y estar muy externamente pasivos, ¿ya? O apacibles, pero por dentro estamos los dientes ahí. Pero podemos nosotros ocultar eso. La expresión acá tiene más que ver con una expresión corporal completa de odio, ¿ya? O sea, no solamente el rechinar de dientes, sino que es como cuando uno quiere realmente agarrar a coscachos al otro, ¿ya? De hecho, hay algunas traducciones, sobre todo en el periodo medieval, que hablaba de que alzaban los puños contra Esteban, ¿ya? Esa era la actitud, ¿ya? O sea, quiero matarlo. Esa era la expresión de las personas que estaban en este lugar. Y ahí entonces nosotros vemos un contraste muy interesante, porque dice que mientras ellos se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él o tenían mucha rabia en contra de él, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, entre un corazón lleno de rabia por un lado, Esteban lleno del Espíritu Santo por el otro lado. Y esa idea de estar lleno del Espíritu Santo es hermoso, porque nos muestra justamente cómo Esteban encontró consuelo inmediato a la situación que estaba viviendo, que iba a vivir y que vivió finalmente. Lleno del Espíritu Santo. La palabra sí nos muestra anteriormente cuando Esteban es elegido de entre las personas que estaban en ese lugar como uno de los diáconos de la iglesia, ¿ya? Aquí una muy buena cita bíblica para mostrar que los diáconos también deben conocer la palabra del Señor, deben ser también buenos y prestos a la predicación de la palabra, ¿ya? No solamente una tarea de los presbíteros, sino que también es de los diáconos. Vemos eso en Esteban, ¿ya? Sería demasiado forzar y decir, no, es que Esteban después se transformó en presbítero. No, eso no lo vemos en la Biblia. Todo diácono debe dominar la palabra del Señor. Es parte de las funciones de los oficiales de la iglesia, ¿ya? Y lo vemos eso en Esteban. El punto acá es justamente que él como diácono, como uno de los líderes de la iglesia, buscaba al Señor. Por algo estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice inicialmente. De hecho, es el primero que citan en la elección. Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ese Esteban es el que está en este momento anunciando a Cristo muerto y resucitado, anuncia a Cristo muerto y resucitado, y que puede llegar a tener a todo el mundo en contra suya, como está pasando acá en el texto, pero el Espíritu Santo está sobre él, el Espíritu de paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. ¿Y cuál fue esa paz? ¿Cuál fue la manifestación de que la paz llegó sobre ellos? El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Cristo, y ese mismo Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Es el tema de, esto es muy simbólico, pero tiene que ver con esta paz, con esta forma de hacer las cosas por parte de los cristianos, ¿ya? No como lo hizo el Ku Klux Klan en su tiempo, matando a todos los que no, o las cruzadas, que o crees o te mato,
sino que es un evangelio de la paz, pero con fuego, con ese fuego del Espíritu Santo de Dios, que, como diría Agustín, como diría Calvino, incendia nuestros corazones. Arden nuestros corazones por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que vemos en Esteban acá. Está lleno del Espíritu Santo. Arde su corazón. Arde el corazón por el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Y ahí Esteban, en medio de, porque dice ahí que lo sacan, esto es un linchamiento, acá no hubo juicio. O sea, estas personas estaban tan enojadas que les daba lo mismo recibir después un castigo por parte de los romanos. Que ellos tenían que pedir permiso para poder, el apedrear a un hereje estaba dentro de la ley, pero ellos tenían que pedir permiso para hacerlo. Ahí entonces tenía que estar Pilato, que enfrente a Jesús dijo, yo no veo nada en este hombre. Yo no puedo hacerlo, se lava las manos, ¿ah? Lo dejo en manos de ustedes. Ellos tenían que pedir permiso, pero acá no hubo eso. Era tanta la rabia que no razonaron. Fíjese el nivel de rabia de no pensar en las consecuencias de llevar a cabo, de llevar hacia adelante la rabia, sino que dejaron sus ropas a los pies de una persona llamada Saulo. Nosotros sabemos quién es ese Saulo, que estaba en ese lugar. Eso también era parte del proceso. Los acusadores tenían que quitarse sus ropas para no contaminarlas, arrojarlas a los pies de alguien que fuera un garante de lo que se estaba haciendo, que en este caso fue Saulo, y entonces agarraban las piedras y lo apedreaban. Ahora, en medio de ese momento, Esteban cita a Daniel, al profeta Daniel. Y el profeta Daniel dice, allí en el libro de Daniel, dice que él había visto al anciano de días, esa es la forma en que lo dice Daniel. Vi al anciano de días sentado en el trono y a uno como hijo de hombre, que se acercaba al anciano y el anciano le daba todo poder, dominio y autoridad. Esa es la visión de Daniel, hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Fíjense cómo lo dice David, cómo lo dice Esteban. Esteban dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hablar de la diestra está hablando del poder, de todo el dominio, de toda la autoridad. Ya voy a referir a por qué estaba de pie. ¿Ya? Es muy interesante lo que los eruditos han podido descubrir de esto. Pero es la misma visión que Esteban ve. De hecho, es muy similar a la que ve Pablo. Más adelante, cuando el apóstol Pablo también es alcanzado por este Cristo resucitado. Veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En, en todos los relatos del Nuevo Testamento donde se habla de Jesucristo junto al Padre, siempre se habla de que está sentado a la diestra. De hecho, nosotros regularmente también lo recordamos en el credo, ¿cierto? Que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero en este momento está de pie. ¿Ya? Hace un tiempo atrás escuché a un predicador diciendo que fue tal la obra de Esteban, maravillosa, sublime, en fin, de que Jesús se tuvo que parar, se tuvo que poner de pie frente a Esteban. Herejía. El Rey de Reyes no se levanta delante de nadie. Él es el Señor Dios Todopoderoso, que vino, habitó entre nosotros en forma de hombre. El Hijo de Dios ahora está sentado a la diestra. ¿Por qué está de pie acá? Los eruditos han descubierto dos cosas. Uno, que simplemente Jesús está recibiendo a Esteban. Así como le extendió la mano a Pedro para sacarlo del agua, Jesús se para y lo recibe. Y es lo que Jesús va a hacer con nosotros. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos, aquí Él va a estar de pie y nos va a decir, bienvenido. Llega a esta casa. Buen siervo fiel. Eso tiene mucho más coherencia bíblica, teológica, que aquella herejía que dice que se tuvo que poner de pie y aplaudir a Esteban. Eso no es verdad. El único digno de ser aplaudido es Cristo. Y lo otro es que es la actitud de un rey preparado para la guerra. Y tiene mucho sentido que lo haya dicho Esteban, porque ya había citado a David. Y David falló en que cuando los reyes estaban en la batalla, David estaba en su palacio.
Aquí nosotros vemos al Rey de Reyes de pie, en una actitud de guerra, cuidando a sus súbditos. Y en este caso Esteban, observando, viendo, y de hecho tiene sentido también por lo que dice Esteban después. Cristo está sentado, nosotros siempre lo vemos así, pero en esta parte lo vemos de pie, y está de pie como una actitud de guerra, como una actitud de aquel que está listo para juzgar. No nos olvidemos cuando le preguntan a Jesús, Jesús dice, sí, yo no vine al mundo para condenar, porque el mundo ya está condenado, pero el día del juicio se acerca. Entonces, ¿cómo espera un rey el momento de atacar? Preparado. Y tenía que enjuiciar ¿a quién? A los que están matando a Esteban, a los que están dando testimonio de Cristo resucitado. ¿Y cómo lo hace? De pie. Como cualquier rey esperaría poder ayudar y socorrer a uno de los suyos. Sin embargo, Esteban dice, Señor, perdónalos. No les hagas nada. Perdónalos. Fíjense bien cómo está acá, porque el testimonio de Esteban, eso es muy relevante en esto. Y por eso la predicación de hoy día tiene que ver con la resurrección de Cristo. Más allá de los relatos de los evangelios, en donde nosotros vemos la resurrección. ¿Ya? ¿Por qué buscan aquí entre los muertos al que vive? Pero ese que vive se siguió manifestando y se sigue manifestando hasta el día de hoy. ¿De qué manera? Mostrando su gloria. Y la gloria la muestra también a través de lo que él refleja en la iglesia. Esteban aquí estaba dando testimonio de Cristo resucitado. Mientras el concilio intentó por todos lados y por todas las maneras el poder acallar la noticia de la resurrección, no nos olvidemos de que mandaron a cerrar y a ponerle el sello. ¿Se acuerdan que lo vimos el día del... eh, el sábado fue, ¿verdad? Sí, sí. El día sábado eh, se le ponía el sello del imperio, no, sí, era un sello del emperador, pero que estaba en manos del gobernador. Ellos hicieron del sepultamiento de Cristo un asunto de Estado al poner ese sello y al colocar una guardia romana entre 12 y 15 soldados allí. Por todos lados el concilio intentó acallar, porque lo más probable es que en el fondo de sus corazones sabían que Cristo era el Mesías. Y si resucita, estamos fritos nosotros. Entonces mejor mintamos. Entonces cuando Esteban los confronta con la noticia de la resurrección de Cristo, declara delante de ellos que Cristo resucitó porque lo está viendo resucitado. Estoy viendo a Cristo resucitado. Los cielos se abrieron, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de el Padre. Se cumplió lo dicho por el profeta. Esa declaración es tremenda. Se acaba de cumplir lo que Dios dijo a través del profeta Daniel. Eso se está cumpliendo aquí en este momento. Los cielos se abrieron y veo la gloria de Dios y a Cristo en aquel lugar. Se le ha dado todo poder, toda autoridad a Jesucristo, al que ustedes mataran. Él es el que está resucitado. Hermanos queridos, el testimonio de Cristo, resucitado como testimonio contra los judíos, hizo que lincharan a Esteban, que lo mataran. Ese fue el resultado de su predicación fiel. Ese fue el resultado de haber predicado fielmente a Cristo. Lo in- la forma de muerte fue brutal. Digamos, el ser lapidado no eran piedras como las que tomó David para lanzárselas a Goliat. Eran piedras grandes, algunas tan grandes que una sola persona no las lograba levantar. Eso fue lo que arrojaron sobre Esteban. Y mientras lo lapidaban, de nuevo hay otro contraste, Esteban oraba. Mientras le estaban quitando la vida, él estaba clamando al dador de la vida. Y en esa situación, mientras él oraba, el mundo declaraba su odio en contra del mensaje de Cristo resucitado. Mientras Esteban, que aquí representa a la iglesia, de hecho la conexión de Lucas es genial, porque muestra a Saulo y después le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Esteban está representando a la iglesia, a todos nosotros. Mientras la iglesia declara a la verdad de la resurrección de Cristo, vamos a recibir el rechazo y el oprobio de este mundo. Esa es la verdad.
Y tenemos que estar ciertamente preparados para esto, porque el Evangelio de Cristo resucitado es así. A algunos les genera rabia, impotencia y odio, mientras que a otros los llena del Espíritu Santo del Señor. Ese es el mensaje de la resurrección de Cristo. Esos son los resultados de que Cristo haya resucitado. Entonces, es muy interesante porque al final de cuentas, Esteban dice, ¿cierto? Porque todavía no moría. Él estaba viendo ahí a Cristo, la gloria de Dios. Y antes de morir le dice, Padre, permite el arrepentimiento de estas personas. Aun cuando él, representante de la iglesia, estaba siendo perseguido, apedreado, queriendo acallar la voz de los que son testigos, de los que somos testigos de la resurrección de Cristo, la reacción no es simplemente responder con odio, responder con rabia, responder con ojalá que te vayas al infierno. La respuesta de Esteban fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Vuelve a citar ahora a otro, y ese otro era Jesús. Las propias palabras de Cristo. Hermanos queridos, el Evangelio nos obliga a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nos obliga a dar testimonio de todo lo que hemos recordado en esta semana. La crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay muchos, en muchos lugares, cuestionando la resurrección de Cristo. La cuestionan, porque incluso dentro del cristianismo hay un grupo de cristianos que están rechazando, cuestionando la resurrección, básicamente porque dicen que es una imposibilidad científica. No puede ser, porque no se puede comprobar científicamente. Pero hay una verdad que la iglesia sostiene y va a sostener hasta que Cristo regrese. Cristo vive, Cristo resucitó, Jesús ha resucitado. Esa es la verdad. Jesús ha resucitado. Nuestro testimonio de la resurrección de Jesucristo va a hacer que otros también creen en Cristo. ¿Qué es lo que pasó con Saulo? Por eso Lucas mete a Saulo entre medio, aparece de la nada. ¿Qué estaba haciendo Saulo allí? Porque, ojo, los que estaban reunidos con Esteban en ese momento era el concilio. ¿Habrá tenido información privilegiada? ¿Habrá sido el miembro más joven del concilio? No lo sabemos. Pero la palabra dice que él estaba allí y el testimonio de Esteban fue testimonio para Pablo, que se transformó después en el principal predicador. Pero saben una cosa, si ustedes se fijan bien, no es por nuestro testimonio, no es por el testimonio de Esteban que Saulo se convirtió, sino que es por el testimonio de la resurrección de Cristo. Nuestro testimonio puede abrir ciertas puertas, pero lo único que va a cambiar las cosas es el testimonio de Cristo resucitado, en paralelo al poder del Espíritu Santo, tal como lo dijo Esteban en lo que nosotros acabamos de leer. Entonces, hermanos queridos, en este domingo de resurrección, que el Señor nos permita ser testigos de Cristo resucitado hasta que Él regrese por su pueblo. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque levantaste a Cristo de entre los muertos, porque Él vive, porque está a la diestra tuya, sentado, esperando la orden de decir el momento, ha llegado la hora para poder restaurar todas las cosas. Vemos, Señor amado, en la obra de la iglesia reflejos de ese reino de los cielos siendo establecido. El hecho de que hayamos abierto tu palabra en este domingo, en este lugar, es una señal de aquello. Es tu voz hablándonos claramente a nosotros. Padre Celestial, gracias porque el reino se establece cada domingo aquí en este pequeño espacio. Porque es tu palabra la que habla, es tu voz la que está hablando. Independiente de quién esté parado acá adelante, pero es tu voz la que está hablando, Señor. El Dios, el dueño de todas las cosas, se está dirigiendo a estos pecadores que por Cristo hemos entrado, Señor, en tu gracia, hemos entrado en tu pueblo. Padre Celestial, gracias por eso. Y ayúdanos, Padre Celestial, para ser fieles testigos de la resurrección de Cristo hasta que Cristo regrese. Oramos, Señor, oramos, oh Dios, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo resucitado de entre los muertos. Amén.